Pues nuevamente aquí estamos, Efraín Los Coroneles, en esta tarde, y lo prometido es deuda. Tenemos hoy con nosotros un invitado de super lujo, como dijimos antes, un guardián de la memoria histórica de nuestro pueblo de Terán y de alrededores y de muchos otros lugares. Verdaderamente todo un personaje muy valioso para nuestra historia aquí en nuestro pueblo de Terán. Y pues no presentamos más, pero invitamos ahí con nosotros a nuestro amigo Ulises, cronista de Terán. Adelante. Gracias. Bienvenido, amigo paisano. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues qué bueno, muchas gracias, Ulises, que estás con nosotros, que te tomaste el tiempo para poder estar con nosotros y platicar un ratito, pues aquí degustando pozolito de cacao en esta tarde lluviosa aquí en el pueblo de Terán. Pues y bueno, pues el nombre completo de Ulises. Bueno, gracias Efraín y los Coroneles. Bueno, son una tradición musical acá en nuestro pueblo. Ustedes, y qué bonito que sigue esa herencia musical que dejaron los abuelos, los tíos, bueno, y el papá en este caso también, ¿no? Y sobre todo con composiciones muy bonitas de nuestro pueblo de Terán. Pues mi nombre es Ulises Valdés Arévalo, nací en Terán el 26 de marzo de 1968, acá en la Casona del Pueblo, un lugar muy representativo de nuestro pueblo, porque fue un lugar, prácticamente fue la primera casa grande construida, 1910 aproximadamente, así es. Pues mucha historia y muy, muy valioso todo lo que nos cuentas. ¿Qué es un cronista? Bueno, el cronista es aquella persona, en este caso yo como cronista municipal, somos los encargados de preservar, de difundir, de recuperar información de la historia, de nuestro pasado. Porque te comento, hay diferentes tipos de cronistas: deportivo, periodista, literario. En este caso yo soy un cronista de historia, y también aparte el cronista de relatar hechos que suceden en nuestro pueblo desde la parte cultural, social, y es que me gusta salir en lugares, ¿no? Y esa es la parte de una crónica, es parte de la crónica. Pues obviamente se viene un desarrollo, ¿no? Para comunicar todo lo que nosotros queremos que la gente conozca. Y en mi caso, pues como historiador, y también me gusta recuperar la información de nuestro pueblo literal, que se ha perdido, o sea, que estuvo mucho tiempo perdido. Pues qué bueno que hay alguien que se ocupa de esa historia tan valiosa. No es común ver, de hecho es la primera vez que yo estoy platicando con un cronista, y de hecho aquí los que estamos, pero ¿de dónde nace la inquietud de Ulises de ser historiador, cronista? Fíjate, a mí siempre me ha gustado la historia. De chamaquito, en la primaria, siempre lo que más me gustaba era el español y la historia. Siempre me llamó la atención. Pero con el tiempo, al estudiar una carrera, entré en la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericana. Yo quería comunicación porque me gusta mucho hablar en micrófono, empezar en el radio y todo. Pero se dieron las cosas en la lengua y literatura. Y y eso fue que sin querer me fui a la parte que me gustaba mucho. Y al salir de la carrera, pues una de las que empiezan a hacer su tesis o que empiezan a investigar, empecé, y la historia de mi pueblo literal. Porque como durante años leímos historias de otros pueblos, nosotros, ¿qué? Entonces empecé a preguntar con señores grandes: oiga, ¿cómo se llama Terán? ¿O por qué viene el nombre de Terán? ¿Cómo nos llamamos? ¿O antes cómo existía? ¿No? Y nadie me debía responder. Entonces ahí empecé, como siempre estaba metido en las tradiciones del pueblo, de alguna forma de chavo, siempre estaba metido organizando eventos deportivos, sociales, culturales, de fiestas, festividades. Siempre anduve metido en la fiesta acá, pero muy comprometido y siempre me ha gustado estar ahí. Y ahí comenzó esa parte. Un día le pregunté a un señor: oye, ¿por qué se llama Terán? No sé, pero, o cuándo se fundó, o cómo comienza esa parte. No sé, pero por ahí dicen que por 1908.
ahí más o menos me dieron la primera pista. Ahí comencé también esa parte a desarrollar y escribir y investigar con los señores grandes, más que nada. Por eso el primer libro que yo escribo en el 2007, me llevó como 4 o 5 años, recopilar información, se llama entrevista. La escuela me enseñó mucho a utilizar la entrevista de campo, la entrevista de documental, desarrollo. ¿No? Sí, tenemos varios libros que escribimos. Y el primero se llama Terán, testimonios orales y documentales de su historia. ¿Por qué orales? Porque lo hice platicando con los señores más viejitos del pueblo. Muchos de ellos me platicaron su historia, su vida pues personal. Que hay todas las señores de antes lo que te platican es su vida personal, experiencia. Su experiencia, ¿no? De vivencia del pueblo. Pero a través de esa vivencia, obviamente, me describían como el pueblo. Y así fueron varios. Don Miguel Jiménez Reyes, don Reinaldo Palacios, doña Mechita Solís, don Manuel Sol Albores de San José, de 108 años murió don Manuel. ¿Se imaginan esta persona cuánta anécdota, información tenía de su vida? 108 años. Manuel. Y todos los demás personas, don Miguel 101 años. Platiqué con tu papá también, aquí veníamos a platicar también un poquito de la historia. Él me contó anécdotas, ¿no? de la finca y todo, ¿no? O sea, esto es historia de nuestro pueblo. Y un cronista trata de ser, o debe de ser, tratar de ser lo más bien en su información. Sí, porque a veces por querer hablar o tratar de decir algo para que la gente lo sepa, lo crea, y dices mal, o sea, o inventas. Y hay que tratar de ser objetivo en ese sentido. Por eso, a mí, el libro que escribí me llevó años. Por cierto, acá está el primer libro. Es Eran testimonios orales y documentales de su historia. Ese es el libro, el primero. Y el libro de fotografías. Así platicando con los señores me empezaron a dar fotografías. Y te comento, desafortunadamente aquí en nuestro pueblo hay mucha gente que yo llegaba y hablaba y les pedía fotografías y no querían darlas. Sí, hay gente que se reserva con su fotografía, sí, muy celosa. Sí, ¿para qué lo quiere? ¿Y para qué? Y voy a escribir esto, porque como muchos no me conocían que íbamos a escribir algo, no me lo dieron. Pero hay personas también, hubo personas que la verdad me encantó cuando me dijeron, quiero fotografías, digo así, sacaron un montón, me lo pusieron en la mesa. La verdad se siente muy bonito, y dije, cuánta historia va a haber ahí en la fotografía. Y es así, como con varias personas, comencé a recuperar fotografías antiguas, para después llevarlo a un libro de fotografías históricas que también está por acá. Tenemos publicado como 6 libros, más otras 8 en otros libros como coautor, y todo referente a Terán. Y mi labor como cronista no es nada más estar así hablando, yo aparte de, pues, afortunadamente de terminar una carrera de lengua y literatura, muchas personas pensaban que yo no había estudiado, pues, ¿sí? No lo creían. ¿Cómo estudiar, pues, si siempre anda para arriba abajo? Sí, pero estudiando, pues, en la universidad, Campus 6, aquí en UNACH. Y pues así es como yo me fui informando con todos ellos. Y en el 2007 que publicamos 2 libros, estaba yo en la Asociación de Cronistas Municipales. Y después ya estuve con los cronistas del estado de Chiapas, y el cual fuimos a varios estados y municipios acá de Chiapas, y siempre hablando sobre Terán, sus personajes, su historia, el Cerro Matomaxá, nuestras tradiciones. Siempre he hecho eso, siempre esa parte lo he hecho, para conocimiento de no solo de nosotros, sino también otra gente sepa que Terán existe. Sí. Así es. Oiga, ¿y usted tendrá el número de cuántos cronistas hay aquí, por ejemplo, no sé si hay en Terán o en Tuxtla Gutiérrez o a nivel estatal, más o menos? Sí, fíjate, de Terán solamente es uno, soy yo, porque estamos reconocidos ante el Consejo Municipal de la Crónica, pertenecemos a un grupo, es únicamente yo, y de Tuxtla Gutiérrez hay como 20 o más de 20. Más de 20. Así es, hay varios amigos cronistas que conocemos a todos ellos. Por cierto, un saludo, porque
Ayer fue el día del historiador, o hoy creo es el día del historiador. ¿Sí? Entonces, pues, y es bonito. Yo tengo una frase que siempre he dicho y la escribo en mi libro. Dice: aquel pueblo que no conoce su historia, tradiciones, costumbres y leyendas, simplemente no existe. Entonces hay que tener esa... Nosotros debemos conocer nuestra historia. Sí, sí, sí. Porque muchos conocemos la historia que nos enseñan en la escuela, la historia universal, de otros países y todo, incluso en México a nivel nacional. Pero nosotros como pueblo de Terán, teraleños, o teraneños, porque es una palabra que a veces nos dicen, no, esa palabra, ¿no? Así es el gentilicio de nuestro pueblo. Debemos conocer primero nuestra historia, de dónde venimos, quiénes somos, incluso hasta nuestro árbol genealógico debemos saber, para saber pues, bueno, cuál es nuestras raíces, ¿de dónde venimos? Sí, de dónde venimos. Así es, sí. Porque antes pues los abuelitos los conocían, era como te decías, así, ¿quién es tu familia, pues? O ¿quién fue tu abuelito? ¿Quién fue tu papá, pues? Y ahí viene, pero ¿quién te dirán, pues? Sos con el apodo, pues. Sí, de ahí somos, de esa, bueno, ya te van conociendo, pues. Sí. Y sobre todo antes nuestro pueblo de Terán, pues era un pueblo pequeño. Te comento, empezando un poquito de historia. Se funda aproximadamente en 1887 con el nombre de una congregación de familias que se les denominó el Puente, por el puente que estaba en el Camino Real, el antiguo Camino Real que cruzaba acá y se dividía o se bifurcaba en dos caminos, que era el camino a Suchiapa, lo que nosotros hoy conocemos como Calzario Puerto, el camino antiguo, y el otro era el camino que iba hacia el Camino Real, o era la Avenida Constitución en su momento, hacia Tuxtla Gutiérrez. Esos eran los dos caminos. En esta zona entonces, en movimientos de revueltas sociales, cualquiera que quería entrar a Tuxtla Gutiérrez, el movimiento entraba directamente. Había jefes políticos acá en esta zona que tenían sus tierras. Entonces deciden ellos hacer una como congregación de voluntarios para que aquel que quisiera entrar a Tuxtla Gutiérrez, porque ya venían también en la época de esa de que hiciera capital, Tuxtla o San Cristóbal, un movimiento, había varios movimientos, y aparte habían asaltantes de caminos en su tiempo. Entonces aquel que quisiera pasar a Tuxtla Gutiérrez se tenía, y como era el camino real, el principal que venía de Arriaga, Cozocuautla, toda esta zona que hasta en la actualidad existe, entonces deciden crear esa voluntarios y se le llamó el puente porque era el puente era un lugar muy conocido de la gente de Tuxtla, que la gente que venía de México le decía: vamos a ir a recibirlos al puente. Y ahí los recibían los jefes políticos, los esperaban en carruajes, carretas, caballos y todo. Ya llegaba el jefe político por el Camino Real, ahí lo recibían en el puente y ya lo iban para Tuxtla. Así es, don King, pues tanto movimiento, así que si alguien quiere entrar a Tuxtla Gutiérrez, primero pasan por el puente, y ahí están los voluntarios del puente. Ahí ya en diciembre, en 1908, 4 de diciembre, que por cierto ya llevo años conmemorando también esa fecha en el pueblo, del 2005, ya para 20 años conmemorando la fecha, también para que la gente lo conozca, nuestra historia. Sí, claro. Ya que nos dan el nombre de Terán, porque incluso yo no sabía, bueno, Terán, pero ¿por qué Terán? O sea, ¿cómo surge esa idea? ¿Quién dijo que Terán? ¿O cómo está pues? O sea, ¿por qué? Ahí es donde viene la labor de la investigación. Ese es lo que me sostiene con los estudios, de realizar una investigación, método de investigación, de leer libros. Entonces te va dando la idea. Sí. Y por más que yo busqué información en los archivos históricos municipales, no había. Me costó muchísimo encontrar información. La mayoría fue a través de orales. Entonces ya me voy a otras instancias más fuertes, las bibliotecas a nivel estatal, donde empecé a encontrar historia de nuestro pueblo a través de los periódicos, sí. Notas de periódicos. Así fue que, y leyendo libros de epopeyas libertarias de Chiapas, rastros de sangre, varios, y donde mencionan que en el momento de la guerra aquí, de movimiento de contrarrevolución que era el mapachismo, resulta que aparece Terán como los voluntarios que estaban a favor de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, así es como yo encuentro y dicen, es que fue el nombre por el general Terán, en un libro de un conocido muy en Tuxtla Gutiérrez, se me da el nombre ahorita de
Fernando Castellón. Ahí de los libros que escribían, antes la gente escribía en libritos pequeños, y ahí viene la información, Terán. Y empiezo, Terán entonces. Ahí empecé a investigar todo. Sí, Su sí. fundación, platicando con los señores, se funda Terán allá en la época de decía, estaba el gobernador Carrasco, me decía, Miguel Jiménez, decía, es que, porque mi papá Pablo Jiménez, decía, él fue voluntario de Tuxi, vino acá, Terán era el voluntario de Terán, me contaba que estaba a la época hablando del gobernador Carrasco. Igual, ¿qué hago entonces? Yo, como tratando de ser cronista, investigar, pero tengo que investigar también fuentes verídicas. Y voy investigando y resulta que en los gobernadores de Chiapas estuvo Manuel Carrascosa, que más o menos se miraba al tiempo de Carrasco y Carrascosa, entonces el único. Entonces hay aproximadamente que se aprueba, siempre yo pongo aproximadamente, no, porque no tengo un documento que me diga, sí, pero es aproximadamente entre ese periodo 86-87 que se concentra la congregación de familias, el puente. Muy Así bien. es. Oiga, y con relación a lo que nos está platicando, ¿qué características debería tener alguien o debe tener alguien que esté interesado en ser cronista? En primer lugar, eso no necesita a veces estudio, porque hay muchos cronistas que conozco amigos que no tienen mucho estudio, pero ¿qué es lo que tienen? La pasión por escribir, por descubrir su historia, es lo que decía Ratito, por querer conocer sus ancestros, sus raíces, querer saber esa parte, y se dedican también a investigar a través igual de archivos históricos, con los viejitos del pueblo, así como se hace una labor de investigación para tener conocimiento. Obviamente a veces comentaban la gente aquí más grandes que nosotros, decían, pero ¿por qué él que sabe si está joven? ¿Qué va a saber de historia de Terán si ni siquiera vivió? Que nunca falta pues quien critique cuestiones sin justificación. Pero ellos no sabían que yo me pasaba horas platicando con los señores y me van contando su historia y yo voy escribiendo y anotando. Y de ahí que hacía, irme al archivo histórico y corroborar más o menos lo que me iban contando. O sea, es un doble labor, ¿ves? O sea, tú lo aprendes, pero no porque sepas, sino porque también hay gente que te va enseñando lo que es la historia. Y más que las vivencias de la gente que aquí, cómo eran las carretas, de parte, afortunadamente, Efraín, tú sabes, nos tocó vivir una época conocimos lo que era el pueblito de Terán y la parte antigua, con sus rancherías, fincas, carretas, bueyes, caballos, tradiciones de las ferias de nuestro pueblo de Terán, y vivimos el paso de la humanidad. Cuando las calles de Terán eran de tierra, toda la tierra, la única, es que no me acuerdo, la única que estaba pavimentada era la casa del aeropuerto, desde el 58, pero por el aeropuerto. Y ahí todas las calles eran de tierra. Sí, y el empedrado, que era el camino real. El empedrado, que es la que pasa frente a mi casa, el camino real, era empedrado, ¿no? Casi de los años 20. Oiga, y los cronistas, ¿cómo se organizan? No sé, ¿hay algún tipo de algún club, asociación o sindicato? No sé. Sí, hay asociaciones de cronistas. Cada municipio tiene un consejo de crónica o un subcronista oficial, que el presidente municipal en su momento le debe otorgar un nombramiento oficial para que sea reconocido. También hay, y de entre todos los cronistas, como tú estés grande, hay varios. Entonces es un consejo municipal de la crónica. Y aparte está la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, en este caso, de varios municipios, está la asociación y se unen precisamente para hablar de historia, para ir a congresos nacionales que se hacen en otros estados, como cronista de Chiapas, llevando cada quien lo que quiera hablar o que escribió a otros lados. Por ejemplo, yo fui a Texcoco, fuimos a Palenque, a Veracruz, cuando yo andaba metido mucho en los cronistas de Chiapas. Desafortunadamente a veces también ya no seguí con ellos porque había que tener tiempo. Y la mayoría de ellos dicen, es que los cronistas son puros viejitos. Pues muchas personas que ya están jubiladas, pues, y yo pues tenía que trabajar, pues, entonces, sí, no me daba chance de estar en la agrupación. Entonces también hay cronistas independientes.
En este caso yo soy ahorita un cronista independiente, que yo hago lo mío, trato de buscar quién apadrine para hacer un otro libro, así andar buscando. De acuerdo. Así es. Y bueno, ahora, ¿qué le parece si escuchamos un tema inédito, una canción nueva que hace alusión a lo que usted comenta, al pueblo de Terán, sus calles, su gente? Y pues bueno, regresando, usted me dice qué le pareció. Excelente, vamos, claro que sí, con gusto. Vamos con la canción entonces. Suele participar por un buen general que no pase la señora Goyita Morales Hernández. Acaba de salir el chicharrón caliente. Que en mi pueblo se vive con tranquilidad. Cuando se acerca la fiesta de mayo, qué felicidad. Un chucho que ande sin dueño en la noche siempre encontrará una galera con la puerta abierta, suave dormirá. Tantas historias que tiene mi pueblo, años para atrás, desde la infancia de cada paisano, desde allá hasta acá. Nunca nos falta la fiesta, señores, en las venas va, porque también si se llora un difunto, la marimba va. Efraín y los Coroneles. Que tiene mi pueblo, años para atrás, desde la infancia de cada paisano, desde allá hasta acá. Nunca nos falta la fiesta, señores, en las venas va, porque también si se llora un difunto, la marimba va. Porque Terán es un pueblo soque que tiene historias para contar, que caminando por sus senderos de día y de noche tú soñarás. Aquel que canta, aquella que baila, aquel que cuenta lo que pasó, y el que te escribe con unas letras los sentimientos del corazón. La mujerada, la tamaleada, la comadrada, la compadrada, campesinada y un tallarada, es la bailada, la musicada. Yo ahí me quedo, porque es mi pueblo. La tamaleada, la pasadita, mechita, es la bailada, la musicada. Yo ahí me quedo, porque es mi pueblo. Bueno, pues vamos a continuar, pues ya estamos de regreso aquí con nuestro amigo paisano Ulises. Muy interesante la plática, los datos, la charla, y pues vamos a continuar. Don Ulises, yo tengo una pregunta. ¿Nos podría comentar cómo estuvo eso de Terán municipio y cómo era Tuxtla municipio? Sí, nuestro pueblo de Terán, al otorgársele el nombre de Terán, del puente por Terán, el 4 de diciembre de 1908, el 1 de enero comenzamos ya como Terán.
Nuestro primer presidente municipal fue don José María Palacios Centeno, que era el dueño de la finca El Arenal, porque él era uno de los personajes importantes, jefes políticos de Tuxtla también, y que también él fue el que donó parte de las tierras. Entonces él era el más indicado, eran los poderosos en ese momento, los Palacios, los Solís de esta zona. Toda una historia de tradición de cientos de años de ellos familiar, de tierras. Entonces, al darnos nuestra categoría de Terán, nombre, nos dan también la categoría de municipio, pero como municipio de tercera categoría, con 1.174 habitantes. Esto según el documento que se encontró en el archivo histórico. Terán tenía 1.174 y en esos momentos, como el pueblo que iban creciendo varios pueblos en varios lados, pues le dieron a través del Congreso a esa congregación de familia la categoría del pueblo, y con el nombre de Terán, en honor del general Manuel de Mier y Terán, un personaje que fue de la época de la independencia de México y que fue mandado en 1821, esos años, aquí a la provincia de Chiapas, que también era provincia de Chiapas, a través del plan de Iguala. El plan de Iguala era el plan que Iturbide hizo para que ya todos, a nivel nacional, todos los estados o comunidades o entidades que estaban se adhieran o se incorporaran, no anexaran, que sea, la palabra era adhesión al Imperio Mexicano, así era el acta, ¿sí? Por cierto, ya estamos cerca de esa, que fue el 27 de septiembre, ¿no? El desfile de Garante, y el 28 de septiembre se firma el acta de la consumación de independencia de México. No más que nada era el acta de la consumación de la Nueva España, de España. México era nada más la capital, México era la Nueva España, sino que ya Agustín de Iturbide a través del plan de Iguala, que prácticamente el verdadero nombre es Plan de la América Libre Septentrional, porque incluía a todos los demás países también. Por eso México en la época de Iturbide, en 1822-23, llegó a ser la extensión territorial más grande. Abarcaba parte de Estados Unidos, parte de Centroamérica, hasta ir a México en su momento, ¿no? Entonces, ahí fue que mandan al general Manuel de Mier Terán, pero como comandante del ejército trigarante, de las tres garantías. De hecho, así como él, enviaron a muchos en todo México, en toda la Nueva España, para que se se incorporaran al plan de Iguala. Es el que viene acá a Chiapas, lo reciben los jefes políticos de Tuxtla, y en su camino él escribe también, viene describiendo pueblos como Cintalapa, Ocosocuautla, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Mapilapa. Hay varios que él escribe, y él a través de los escritos tiene escritos con Lucas Salamán, que era secretario de Relaciones de México, y Iturbide. Entonces él informa de cómo era el camino, y iba escribiendo este libro. Hay libros, ahí están libros escritos donde él escribió su camino por Chiapas, llega a Tuxtla y ahí conoce a unos generales, en este caso a Joaquín Miguel Gutiérrez, que es el que lleva el apellido. Así es como él describe acá. Y esa labor que él hace para que Chiapas se incorporara por primera vez al Imperio Mexicano de Iturbide. Entonces a ellos lo nombran, por esa labor que hizo, la labor militar y política que hizo aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, lo nombran los chiapanecos diputados ante el primer congreso del nuevo Imperio Mexicano, de Agustín de Iturbide. Él era uno de los 7 diputados que tenía Chiapas allá en México, Mier y Terán. Así es. Y la labor que él hizo en su momento, después, ya en 1831, el gobernador de esa época de Chiapas lo nombra a él y a 3 más de ahí de independencia, lo nombra ciudadano de Chiapas, y ahí lo nombran diputado. Así como, ¿sí? Y como todo era político y militar, pues obviamente querían un personaje que estuviera ligado a Iturbide, que más que un representante, así como lo tuvo en su momento Porfirio Díaz con varios gobernadores aquí, tenía su gente, así como él tiene actualmente también. La política nada más no cambia, solo se transforma, pues. Sí, así sigue siendo la política, pues igual, cambia de tiempo nada más.
¿Nos puede mencionar algunas personalidades en la historia de Terán, como gente popular, presidente municipal? Sí, hay varios. Gracias a Dios también nos hicimos la labor de platicar sobre, por ejemplo, el primer comisariado de Gidal, don Leocadio Jiménez, que está por el parque atrás de la iglesia. Ahí, él fue el primer comisariado de Gidal. El primer presidente municipal de Terán, José María Palacios. Ellos eran prácticamente también los así de acá del pueblo. Don José María Palacios Centeno, pues su abuelo era don José María Palacios y Corona, terrateniente, tenía una gran extensión de terreno en la zona. Y todavía hay familias que tienen terrenos acá en Terán, con la cuchilla de San Carlos. Sí, los nietos y bisnietos tienen terrenos. Eso, y ¿quién más? Pues presidentes municipales, me acuerdo, Zenén Gutiérrez López, Miguel Jiménez Reyes, Antonio Gómez Palacios, don José de la Vega, don Jesús Conapá, Vicente de la Cruz, Jesús Solís, papá doña Michita Solís. O sea, hay bastantes, a veces se olvidan, pero sí, tuvimos, pues de 1909 a 1973 tuvimos presidente, y al principio el periodo de presidente municipal era de 1 año, después corrieron unos años y eran de 2, después ya de 3, así como se estableció. Y no le daba tiempo de uno Sí, ni de así, es muy difícil, así, eran tiempos de muchos cambios. Incluso tuvimos presidentes municipales como don José Verdejo, que era de Oaxaca, tuvimos a gente esa parte, ¿no? Y obviamente de los personajes así pintorescos que recuerdo que decían, había un señor que se llama Marga López, pues se llamaba Margarito López. Sí, pero de hecho le decían, ahí viene Marga López. Él mismo decía, pues cuando llegaba, aquí viene Marga López, pero por la artista también, Marga López, ¿no? O sea, y estaba don Conrado Martínez, Coima, el momento fue el que salía en la calle con su padre en una carretilla, llevaba su aparato de sonido y andaba en las calles, lo llamaban para que tocara piezas en su disco, en tocadiscos, dedicaba melodías, mañanitas, cumpleaños, aparte también en las altavoces, ¿no? Hubo personajes que eran muy representativos, sobre todo porque Terán era pequeño, eran de la quinta Oriente, la quinta Poniente aquí. Y de tercera norte, que es la calle del mercado, a tercera sur eran 7 calles, 7 avenidas y 11 calles. Obviamente entonces la gente conocía, pues, se concentraban en la plazuela del pueblo y todos convivían. Por eso aquí en Terán hay muchas familias, pues, así, que casi todos son familia en el pueblo, pues, están en su mayoría en San José. Así es como, y aparte me acuerdo de Miguelito el Paletero, que lo conocí porque llegaba al Cinelandia, al cine imperial, en la casona. Estaban la Michita García, que vendían afuera del cine, vendían palomitas, naranja, todos los frutos de temporada, y Miguel el Paletero allá afuera, ahí con su vestido como el antiguo. Por eso a muchos ese apodo aquí en Terán, que son tantos apodos, que varios que se llamaban Miguel se pusieron la paleta. Por Miguelito el Paletero, pues, me acuerdo Miguel el Paletero. Estaba el Nevero, se me va el nombre que le decíamos la rata, era bien chiquitito, el señor era, sí, así. Él murió ya grande también. Y las personas que en su momento vendían chicharrón, así en las casas, antes no había tiendas, pues, eran lugares donde la gente sacaba a vender sus productos, no tal como una tienda. Sí, así es, y las bocinas como escuchamos ahí la canción, ¿no? Muy bonita. Por cierto, así se anunciaba antes la gente que vendía carne de res, carne de puerco, todo pollo, y habiendo sabido, pues, estamos aquí, miramos una bandera roja, pues no veo por qué la bandera roja, o por qué la bandera amarilla, o por qué la bandera blanca. Significaba, pues, que si es blanca, pescado, si es amarilla, pollo, y si es roja, carne de res o de puerco, ¿no? Entonces son esos detallitos que a ver como pueblo
la casa, miraba la banderita ahí, la franela, hasta ahí nada más no sabía. Y aparte lo que anunciaban, ¿no? Sí. Eso era muy bonito, el anuncio por la bocina del pueblo, que te anunciaban todo tipo de noticias, citaban a las personas, o también cuando iba a estar la película que iban a exhibir en el cine Imperial o el Cinelandia. Ahí hablaban, ¿no? Que en la tarde estaba la película. Muy bonito. Que decían, la película iniciará después de una selección, era una canción, Sí. pero a veces ese disco era de 45 revoluciones y a veces estaba rayado el disco. Estaba rayado el disco y ahí se quedaba, ahí hasta que empezara la película. Fíjate que a mí muy bonita aparte, a mí me encanta del cine, porque mi mamá obviamente de Chile la lleva de Borneo, con mi padre en la casona dieron cine muchos años. Y en los cines de nuestro pueblo de Terán, Cinelandia, que está frente al parque, donde está la tienda esa, la tienda, y la casona donde estoy del lado encima de la casona estaba el cine Imperial. El cine Imperial era casa antigua. El Cinelandia ya era de concreto, estructura, pues, laminado, y era grande. Sí, ya más, así es. Y de hecho las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Julio Alemán, Gastón Santos, todos ellos de esa época del cine de oro lo daban en el cine Imperial. Y las películas americanas, ya, me acuerdo, 1000 años antes de Cristo, 100 años de Cristo, El planeta de los simios, Tarzán, o sea, americanas ya eran en el Cinelandia. Así de pues, o sea, otro nivel, pero teníamos pues 2 cines, mira qué bonito que en Pueblo de Terán teníamos 2 cines. Y me acuerdo que antes de entrar al cine, pues llegabas al parque a dar vuelta, ya están anunciando en la cocina, poniendo canción, ponían canción, me acuerdo de esa época de los 70, los grupos musicales ponían tu canción, y ya a las 4 ya te anunciaban así. ¿Cuánto costaba? $1. Siempre $1, $1, 50 centavos. Ya habían 2 funciones, de 4 a 6, de 6 a 8. Había matinés también. Los 6 de 6 a 8 eran ya los que iban a llevar su novia. Gente más grandecita. Más así, es que era así. Pero ¿sabes qué otro video, qué detalle en el cine también? Me acuerdo que esa parte lo vivimos, pues ni quien nos lo cuente. Ya en el Cinelandia, porque ya desapareció el cine Imperial, porque salimos de ahí, ya veníamos donde actualmente vivimos, quedó nada más el Cinelandia. Y me acuerdo que todos, algunos nos sentamos así está la gran pantalla grandísima, y nos sentamos en el piso. Atrás habían bancas, pero la chamaquita al frente sentó al piso, fue como una televisión, y al lado había unas gradas de maderas también ahí. Y me acuerdo pues que de repente estabas ahí y te aventaban el elote, o te acabas de comer elote, te la aventaban el elote pues, o te aventaban la cáscara de naranja y ¡pah! Te pegaban en la nuca con un cascarajo de naranja, pues, ¿quién pues? No habíamos ni quién. O de repente estamos sentados y de repente andamos aquí una cucaracha subida encima, pues, así de parte pues encima, y lo veíamos normal y todo, sí, normal ahí, Parte del show. sí, sobre todo cuando habían películas de luchadores, porque enfrente en un tiempo pusieron como un ring arriba de la pantalla, pusieron, ahí jugábamos todos los chamaquitos más que acabamos de ver películas de luchadores, pues, sí, muy bonito, una época muy bonito del pueblo, sobre todo aparte de la convivencia del pueblo por las tardes en el parque, los días que íbamos sábado y domingo cuando sí uno a las cosas del río Salinal, pues, habían posas, haz de cuenta de que llegaban por los chavitos, así, pero habían las posas familiares, Tasnú, Pollo Loco, Yalupe, Gumeta, que eran familiares, y aparte estaba la Chincuyita, el Susú, que era donde más llegaba uno, Chávez, el Manguito, Tapombac, ya, son varios posas que había. Y cada quien iba a poner un nombre a la posa, pues, así se acostumbró. Son parte de nuestra historia, de nuestro pueblo. Así es. Don Ulises, ¿nos puede mencionar también alguna tradición del pueblo de Terán que ya se haya transformado o que haya desaparecido y una que siga manteniéndose? Fíjate, hablando de tradiciones, pues sobre todo nuestra feria, porque fueron ferias muy conocidas a nivel, ya ni se diga municipal, estatal y hasta nacional, gente que nos sabía un pueblo de Terán trae grandes grupos, ¿no? Porque antes también la gente cooperaba, era un trabajo muy bonito de feria de pueblo. Realmente fueron desapareciendo con el tiempo. Teníamos la feria
del Señor de las Ampollas, que antes se llamaba Corona de Espinas, que es movible, que se realizaba a finales de febrero o principios de marzo, Señor de las Ampollas. Después seguía la de la Santa Cruz, del 1 al 5 de mayo. Después estaba San Agustín en agosto, 28 de agosto, y San Jerónimo, que es la que terminaba. Por eso también se festejó un tiempo la Virgen de la Pureza. Pues no era tan grande la feria, pero también hacía como ahorita ya son ya de, a veces de un día, 2 días. Ya, así es, de un solo día, inclusamente solo de un solo día son estas ferias. La única feria que se mantiene realmente grande es la de la Feria de la Santa Cruz. Es la única, la de mayo, que se mantiene prácticamente todavía al 70%. ¿Por qué? Porque pues ante una feria de pueblo, nuestro veterano, pues aparte eran carreras de caballos, ¿no? Sí, las montadas de toros, las despesadas de gallos. Sí, era prácticamente, no, o sea, el pueblo se desbordaba y la, sí, no, o sea, la gente cuando sabía que llegaban las ferias veteranas, sobre todo la de mayo, la señora, todos se preparaban para comprar su ropa, mandarse a hacer su ropa, su vestido, exclusivamente para la feria. ¿Sí? ¿Y cuál es la vuelta de la feria? Dar vueltas en todo el parque. ¿Cuántas personas, actualmente ahorita los abuelitos o los papás, conocieron a la novia, ¿no? Ahí en una feria de pueblo, ¿no? Esa era nuestra historia. Ahí se enamoraban, sí. Y subirse a la rueda de la fortuna, a los caballitos, todos los juegos que había, el palo encebado, era muy el coche encebado, el sartén tiznado. Había varios juegos. ¿Cuál es el sartén tiznado? Sartén tiznado es un juego de que pues antes no faltaban las sartenes grandotes, así viejos, ¿no? Y te lo llenaban de ceniza, la ceniza que era del fogón, te lo llenaban todo y te ponían monedas, 50 centavos, un peso en su momento, antes era bastante, ¿ves? Y te lo ponían adentro. Entonces tú como chamaquito llegabas, estaba lleno de cenizas. Sí, y te tenías que ir con la boca sacar las monedas. Y obviamente salías todo lleno, fue la cara de tiznado, pues así. Hoy lo vamos a hacer precisamente a ver qué sale de esa parte. Así es que tengo muchos juegos tan bonitos y tradicionales que se fueron perdiendo, el coche encebado también, ¿no? Que se soltaba ahí en plena calle o en el jaripeo, en la montada de toros. Porque antes era montada de toros. Y también fue cambiando, la montada de toro fue cambiando también. Toreo se llamaba. Sí, toreo, montada de toro, ya con el tiempo, jaripeo. De otro concepto, de otro lado, ¿no? De rumbo de Michoacán. Fue cambiando, sí, así es. Pero sí, de las ferias, nada más nos queda el recuerdo de esa grande feria y la de mayo, que es la que se mantiene. Y lo bonito dentro de esa feria, comenzó una tradición muy hermosa en el 54. Con don Pedro González Cabrera, con la tradición de los ojeros de la Flor de Espadaña. Ahí comenzó en el 54 y es la que actualidad se mantiene todavía, ya más de 70 años. Don Ulises, y así con mucha curiosidad, algunos mitos o leyendas de espanto que comenten o que le hayan platicado, lo hayan compartido los de acá, que nos pueda ustedes. Sí, claro, mira, mucho. De hecho, tengo escrito un libro de leyendas de espanto de Terán, ahí le puse. Y entre el subtítulo dice la historia de nuestros abuelos convertidos en leyendas. Precisamente ese libro lo escribí también recopilando información de los señores que yo entrevistaba, porque obviamente ellos me hablaban de su vida personal. Obviamente, si tú, el señor grande, vas y que te platique de cómo era antes el pueblo de Terán, te va a platicar su historia prácticamente personal, lo que él vivió, y él te va a estar de él, lo que él hizo. Eso es muy bonito. ¿Dónde iba? Todo lo que él hacía, ese es lo que le contaban ellos. Pero obviamente, yo cuando siempre platicaba con él, trataba de que me informara más de manera general del pueblo, no tanto de su personal, porque lo que yo quería escribir era de información general del pueblo. Y qué bueno que a través de las fotografías antiguas que conseguí, ahí, porque dice pues que una imagen dice más que palabras, entonces todo lo que yo digo o escribo, trataba de conseguir la foto para que coincidiera con lo que tú platicas y con lo que es la historia, con la evidencia. Así he tratado siempre de hacerlo. Por eso yo en los libros que tengo, trato de que siempre vayan fotografías.
En este caso de los leyendas de espanto que platiqué con ellos, obviamente, ¿cuál es el espanto más acá? La mala mujer. Tisigo, Tishanila, pues decía. Sí, el sombrerón. Sí, lo que va a leer la Tishanila. Me acuerdo. Él te va a llevar la novia, dice. La novia blanco. La llorona, pues, salía, pues, el llanto, pues, es lo típico de los pueblos. Acá los duendes. Aparte de las cuevas encantadas del Matomanzá. Las personas encantadas. Los brujos de aquí de Terán. O los nahuales, pues, los que se convertían en animal. Y las coches enfrenadas, sí, es otra de las que están ahí también. Esa coche que salía por el rumbo a aquel río aquí por la Primera Sur, que revolcaba a los borrachos, pues, que salían, revolcaba la coche. Sí, no, fíjate, eso que estás comentando ahorita, el libro, lo que ellos son bastante historias de leyendas. Todos tienen un lugar real, donde fueron, así, o sea, donde lo vieron, donde lo vivieron, todos tienen un lugar. Sí, donde lo revolcaron, así es. La mala mujer, pues, sobre todo, ¿no? Que ahí viene la historia que me lo contó la mala mujer, una don Manuel Sol Albores, 108 años, que él es de niños. Hay leyenda que hasta el caballo con botas, que decían un señor, no podemos decir nombre a veces porque a veces lo toman a mano. Habían señoras también que se transformaban en animales. Hay una historia, de las últimas historias muy conocidas, a una señora que una madrugada amaneció, pues, que la estaban comiendo los coches, porque se estaba convertida en animal, y era una persona, y se fue muy conocida, pero a veces tratamos de no poner nombres o decir nombres, porque a veces la familia no le gusta, pues. Entonces, pero fue algo real, sí, fue real, allá por el lado de la Tercera Sur y Segunda Poniente aquí de Terán, por el río Saminar, ya platicando con los viejitos, don Miguel Jiménez, don Manuel, y supo usted quiénes fueron. Se pega a ver, sí, sabemos quiénes fueron. Sí, porque ellos lo conocían, pues estaban en nuestra época, así como estamos ahorita. Y pues antes, como decía, las noticias en un pueblo, dice pues, pueblo chico, infierno grande, todos lo conocen, todos lo saben, pues. Así es, entonces se conocía. Pues familias enteras, habían hermanas aquí conocidas, pues, que las 3 hermanas eran brujas, ¿sí? Es lo que dice, pues, brujas, así decían, ¿no? Y todo el espiritismo que hacía y los trabajos que hacían, hasta señores que se transformaban en animales, y la gente lo aseguraba, pues. Eso son parte, pero eso son las partes de todo pueblo. Por eso es bonito que todo pueblo deba tener sus historias, tradiciones, leyendas escritas. Porque cuando alguien se va, yo decía, esa parte siempre tenía en cuenta. ¿Cuánta historia tiene esta persona? ¿Cuánta historia tienen sus abuelos? ¿Dónde están? Y hay que sacar esa historia que tienen. Porque el día que mueran, o esa enseñanza que ellos puedan dejar, se van y se lo llevan. Yo logré esa parte, que muchos no entienden esa parte. A ver, la labor de un cronista, o en mi caso, para mí, no entienden lo que logré rescatar de esas personas que ya no están con nosotros. Y lo que ellos me platicaron, lo que ellos me contaron, están ahí plasmados. Pues. No yo lo dije, ellos me lo dijeron. Pues. Hay versiones diferentes en leyendas de espanto, que te pueden contar de una forma la leyenda, por ejemplo, de la Llorona, o de la Tisigo, Tishanila. Pero de alguna forma te lo cuentan, pero el hecho no es si alteran los hechos o cambian de más o menos algunas cosas. El hecho es de que pasó, pues, y estaba el personaje. Ese es, aunque lo puedes contar de diferentes formas. Así es. Oiga, y es cierto que se mandaban a saludar o mandar recados por los altavoces, así es, con los compadres y así. Sí, eso fue una época muy bonita. Obviamente ahorita ya todo a través del WhatsApp, ¿no? O un video, pero antes sí, se mandaban a felicitar los cumpleaños. Por ejemplo, don José Jiménez felicita a su compadre, por ejemplo, Fernando de los Santos, o a la comadre tal, y le ponían las mañanitas en la bocina. Sí, la gente lo escuchaba, pues era una parte muy bonita. Alegre y todo, así era, ¿no? Cuando alguien vendía, aquí por ejemplo, puerco, ¿no? Se le comunica al público que acaba de salir, que la persona, señora tal, acaba de matar un puerco, que acaba de salir el chicharrón.
almas calientes, charón, así que donde quieras ir, pues, igual, esa es la parte, lo anunciaban todo a través de, o la información de, por ejemplo, una autoridad quería dar una información a través de las altavoces. Y en el tiempo las personas fueron muy conocidas y todo. Por ejemplo, aquí yo me acuerdo mucho ahí de doña Contino Zúñiga, porque eran 3 hermanos, Contino, don Jorge, don Mario, eran familias Zúñiga que vivían de otro lado, pues se establecieron aquí, pero todos ellos eran como carniceros de puerco. Don Enrique, ahí vivía don Enrique en la esquina, pues. Yo me acuerdo mucho de don Enrique Zúñiga, porque como le encontré yo parecido a Antonio Aguilar. Y pensaba que era Antonio, así como Antonio Aguilar, pues, aquí era de bigotito, así prácticamente como Antonio Aguilar. Pues don Tino Zúñiga, que también vendía chicharrón. Don Yanuario, aquí en aquí los Zabaleta, pues acá atrás, en el terrenito ese, ahí estaba la casona grande, antigua, y ahí vendía don Yanuario, ahí que conocía a varios amigos, pues, ahí de ellos. Así es muy bonita esa parte de nuestro pueblo. Oiga, y así con mucho respeto, Ulises Valdés, ¿a qué se dedica actualmente? Pues actualmente estamos laborando la parte administrativa en el Coach, y ya en las tardes pues nos dedicamos a la parte de la cultura. Ahí en la Casa de la Cultura es un lugar que nosotros desde el 2005 empecé a gestionar para que nosotros como Terán tuviéramos un lugar, un espacio donde estuviera nuestra historia a través de fotografías, a través de objetos antiguos, a través de juegos, también porque tenemos juegos tradicionales, y sobre todo también hacer un lugar que se estableciera la cultura a través de talleres para las personas, y el cual ese objetivo lo hemos logrado. Tardé 15 años en lograrlo hasta que se hizo a través de del gobierno municipal, y se dio se logró recuperar la antigua presidencia municipal de Terán, que todavía se mantiene lo que es el cuadro, mantiene el adobe antiguo del pueblo de 1909, todavía está en parte. Sí, más de 100, ¿qué estamos hablando? Más de 109, casi 120 años, tantos años tiene aquí, o 15 años, más o menos, 115. Así es como está esa casona, que es la única que se mantiene prácticamente en pie, de las más viejas. Junto con la casona eran las más viejas del pueblo. Y obviamente en aquellos años, los que tuvieran una casona antigua de adobe y teja grande, eran las personas ricas. Todas eran casitas de bajaré, pues, de bajaré, o hasta de lámina, o de cartón, habían casitas de cartón. ¿Eran los fresas de algo? Sí, esos eran la gente rica, pues sí, ¿sabes? Así es. Y llegó el momento en la transformación de Terán, ¿no? Que empezaron a caer las casas de bajaré, las casas de adobe, por las de bloc, por las de ladrillo, materiales. Recuerdo un tiempo allá en los 80 fue el cambio que empezó, a partir del 80 en adelante empezó a cambiar Terán. Recuerdo que cuando hasta era un orgullo decir, ¿cómo es su casa? No, mi casa es de loza. El que tenía una casa de loza era rico, tenía paga, pues, hacer una de loza, pues. No cualquiera tenía una casa de loza. Así fue, me acuerdo, no, mi casa es de loza. Y después, no, es que mi casa es de 2 pisos. Tienes una casa de 2 pisos, órale, más paga todo el día, sí. Y cuando lo veía, pues, tenía su casita chiquita, pues, de bajaré, o de ladrillo con tela, pero ya tener loza, ¿no? Y de 2 pisos, baja. Bueno, así es. Pero yo recuerdo de chavito una de las casas grandes, la de Don Zenén Gutiérrez. No solo era de loza, era de 3 pisos. O sea, me acuerdo, pues, pero don Zenén Gutiérrez, pues, gracias a Dios, pues, siempre estuvo bien. Aparte, fue presidente municipal, fue el penúltimo presidente municipal. Después fue don Antonio Gómez Palacio, don Antonio hasta ahí terminó, después del primer agente municipal en el 74, don José León de los Santos, el segundo Víctor Manuel Ramírez. Así comenzamos. Así es la historia de nuestro pueblo, así. Bueno, don Ulises, y para concluir, ¿qué mensaje nos dejaría, pues, a los jóvenes
Para seguir pues con esto. Con esto. Sí, sí. Lo primero que, como le dije anteriormente, que como jóvenes no perdamos esa esencia de conocer nuestra raíz, de dónde venimos, de dónde somos, nuestro árbol genealógico. Eso es bonito conocer, pues. ¿Te imaginas si como jóvenes no tuviéramos ese gusto de saber quién fue tu abuelito, tu abuelito, o tu bisabuelo, o de dónde vinieron? Para mí eso es muy importante, y eso es lo que me ha gustado bien también, de que los jóvenes sepan y conozcan que tenemos una historia. ¿De dónde venimos? Sí, porque dice, hay un dicho una frase excelente que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Pero por qué se dice esto? Porque en la historia, o sea, esto va más dirigido a las cosas que se hicieron mal hechas, que estuvieron mal. Entonces hay que conocer que esas cosas se hicieron mal para que no se repitan y hacer cosas buenas. Esto es lo que encierra más o menos la frase. Así es. Entonces, pues que la juventud sepa, conozca su historia donde vive, de su pueblo, para todo. Algo muy importante, los jóvenes y los nietos, que platiquen con sus abuelos. Ellos tienen una gran sabiduría, un gran conocimiento. Charlas antes, como antes no había, acá la gente no tenía televisión, así como estamos sentados, se ponían a platicar y ya, abuelito, cuéntame cómo era antes, o cómo lo vivió, o más sobre todo las leyendas, en las calles, en la puerta de la casa, con los niños. Y el abuelito contaba la historia de espantos del Careco, de la Llorona, la Mala Mujer, el Sombrerón, y todos ahí sentados, por lo que puse leyenda de los abuelos, todos alrededor, y ya eran las 10, 11 de la noche, bueno, vamos a dormir, si nadie quería irse a dormir, solito, porque tenía miedo. Pero esa es parte de nuestras tradiciones que se viven. Entonces la importancia es que los jóvenes, a través de los libros que ya están escritos, conozcan más todavía de nuestro pueblo. Pues muy bien, y pues ya concluyendo y agradeciéndote toda esta información tan valiosa que nos has compartido, y que pues esto se podría extender a lo mejor 3, 5, 10 días más platicando de tanta información que hay. Pero bueno, vamos a cerrar y al final del programa pues vamos a presentar una canción también inédita que se refiere a los ojeros, y de lo que nos querías también comentar. Así es, bueno, los ojeros, ¿no? Una tradición muy hermosa que se incorpora a la tradición de la fiesta de la Santa Cruz. Don Pedro González Cabrera, de aquí de Terán, se casa con una señora Otelina Toará de Suchiapa, y él se va a vivir para hacer. Pues en Suchiapa celebraron también a la Santa Cruz, ya estaba la tradición de los ojeros, y él se une con la tradición de los ojeros, y así estuvo yendo. Y pues con el transcurrir del tiempo, diciendo un día que va con los ojeros, y en vez de agarrar hacia Suchiapa, es lo que nos contaban los segundos ojeros que me platiqué con ellos, porque esa es la importancia de platicar con los señores, pues, porque ellos lo vivieron, pues. Quizás no tuvieran un estudio, pues les decía, no tuvieron un estudio, pero tenían la experiencia y el conocimiento, ¿sí? Aunque no supieran escribirlo y plasmarlo en letra. Y así platiqué con don Ismael, con don Fidel, que eran los segundos ojeros, después de don Pedro. Y ya fue que en vez de irse con los ojeros de Suchiapa, decidió venirse a Terán, porque también aquí tenemos la Santa Cruz, sin mujeres. Entonces él solito vino y depositó las primeras hojas. Y cuenta don Fidel, que padre cáncer también, don Ismael Punapín, don Ismael, que ya falleció, don Fidel todavía vive, todavía vive, que él se encontraron a don Pedro, iba caminando rumbo a Loma Pelona. Hoy es Loma Bonita, ya todo el mundo Loma Bonita, antes decían Loma Pelona. Es que antes los cerros que vemos ahorita eran pelones, igual lo de Lunach, antes no tenía árboles, después aparecieron árboles, o sea, se puso bastante, todo lo contrario, en otro lado hay bastante árboles, después lo dejan pelón, aquí no, crecieron los árboles. Y se cuenta la historia que tenían como 16, 15 años tenían ellos. Y dice, los invita a don Pedro a que lo acompañaran el siguiente año, ya como en el 57, que lo acompañaran allá al Pedro Flores, allá donde llegan por primera vez ellos a Cerro Grande, igual que sean de acuerdo. Pero después de ellos, para no seguir con lo mismo de lo de Suchiapa, ya se van al Listoral, Cerro Listoral, que es una finca de don René Pimentel.
que también habían, en la misma zona, que es el rumbo, la flor de España, porque la flor no crece donde quiera. Y se le llama, es una planta, es decir, no es flor, es una planta. Pero se le da la connotación de flor, porque cuando va creciendo la planta de la flor de España, va abriendo como un capullo, como si fuera una flor, y va abriendo así, con flor. La gente, mira, como flor, es flor. Y es España por la forma de espada. Y el significado de esa tradición, más que nada, es la pasión de Cristo, llevándolo a la parte de lo que es la religión, porque vas cargando 3 días de ida, día y medio de ida, caminando antes, día y medio de regreso, cargando tu tercio de espadaña, y atrás del tercio de espadaña el sufrimiento de venir bajo el sol, inclemencia del tiempo, lluvia, hambre, descalzo, ampollas, rosaduras. Era todo un martirio. Y ahí se le connota también de como lo que sufrió Jesús. Aparte, ellos en la parte de atrás, se dieron cuenta, ustedes lo han visto, llevan una cruz, una crucecita. Esa crucecita, el viajero que entra al grupo le pone la fecha en que ingresa. Y ese también significa que yo voy a cargarla, pero voy a cargar con mi cruz, cargando mi cruz. Como Cristo cargó su cruz. Eso es. Y la espadaña, si le hace círculo, como si fuera la corona de Cristo. Hay mucho significado, entonces, esa tradición. Porque antes esa tradición, obviamente, viene una que le llama como aculturización, entre lo que vino de España, con las creencias que había antes de la gente nativa, etc. Viene esa como fusión, la ideología de la Santa Cruz o del catolicismo, ¿sí? Se integra, se fusiona con las creencias de los antiguos habitantes. ¿Cuáles son los antiguos habitantes? Pues cargar, portar la planta. La de los españoles, la cruz, la religión que ellos nos impusieron, pues, porque impusieron, ¿no? Y la trajeron, ¿no? de otro lado, a través de los frailes y todo. Aquí en Terán, ¿cuándo inicia ese peregrinar? ¿Cuándo termina? ¿Qué hacen aquí? Esto inicia el 27, creo 26 de abril, por la noche. Se llaman cofradías, el lugar donde ellos están hay una Santa Cruz que espera, se le llama. Y está la Santa Cruz, que está en la iglesia, la Santa Cruz que espera, que ellos tienen su cofradía. Y ahí están, su cofradía, así se le llama cofradía. Y ahí donde ellos conviven, se reúnen por la noche para salir 27 de abril, muy tempranito hacia el cerro, donde van a cortar la planta. Ya de regreso, vienen las madrinas topadoras, con una cruz pequeñita. Por eso se le llama la cruz topadora. Está la Santa Cruz, la cruz que espera en su cofradía, y la cruz topadora, que es muy chiquita. Y ya las madrinas recibían los sacerdotes también, como símbolo de que no se sientan solos, que la familia los va a acompañar y se sientan apoyados, ¿no? Es muy bonito. Es una tradición que se volvió de padres a hijo igual y que sigue manteniendo, ¿no? De 1954 hasta la fecha está. Posteriormente, ya con el transcurso de los primeros años, pues alguien que le ocurrió, ¿saben qué? En vez de venir directamente a la iglesia, ¿por qué no hacemos como un paseo? Y por ahí alguien, pues hagamos un paseo como las flores de Madrid. Y eso indica también el inicio de la feria de Santa Cruz. O sea, eso es muy bonito. Y por eso el camino era de los de Terán. Hay un grupo de los 6 ojeros que hay un grupo de ojeros aquí de Terán, que cuando van hacia, antes que se iban a pie, se encontraban con los de Suchiapa, allá por el veterinario. Ahí era el camino antiguo, allá se iban. Así se encontraban con los de Suchiapa, antes se encontraban con los de Suchiapa. Porque de ahí viene la persona. Así es. Pues bueno, pues muchas gracias, Ulises. Gracias a ustedes. Tan valiosa información, Gracias. por compartir tanta información, tantos datos valiosos que no sabíamos, porque pues obviamente no nos metemos a hacer la investigación y pues sin embargo tenemos una fuente de información muy valiosa, muy importante en la persona aquí de nuestro amigo paisano Ulises. Pues para todos espero que les guste y que compartan la plática, los datos, la información, y pueda servir de algo o de mucho para aquellas generaciones que vienen y que sepan por parte de los orígenes del pueblo de Terán.
Pues muchas gracias, Ulises. Gracias, Efraín, gracias a tus hijos. Pues aquí nos despedimos. Y un aplauso ahí para Ulises. Gracias. Saludos, amigos de Terán. Bendita flor que florece de una peña en sus entrañas, Nambilligua, Cerro Grande, bendita flor de espadaña. Yo camino por el cerro y para cuando regrese con mi bendecida carga, yo pasé por el pueblo. El cansancio no se siente, aunque el recorrido es largo. Voy con fe, con esperanza, que la lluvia nunca falte, que la siembra siempre crezca y que Dios nos favorezca. A buscar en mi parroquia esa esplendorosa luz, mi carga de flores frescas con la bendición de Dios que adornan en su esplendor. La Santa Cruz. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. Caminando, con mi carga me verán, desde el cerro Nambilligua hasta el parque de Terán. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. En mi pueblo festejamos desde 1954 la tradición de los ojeros que sigue en 2024. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. En la noche caminamos, aunque sea en la oscuridad, caminamos paso a paso, animando a los demás. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. Ahí les voy ya de regreso del cerro del Estoraque. Acérquense pa' que vean la bonita flor que traje. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. Cuando acabe mi jornada, ligero regresaré, y a la gente de agua bendita con gusto saludaré. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. Caminando paso a paso por aquel pueblo vecinal, un
poquito de agua me regalan mis hermanos de Espinal. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. Siguiendo por mi sendero a Petapa llegaré, de allá a Vicente Guerrero donde un rato dormiré. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. Al llegar el nuevo día con su esplendorosa luz, de rodillas te adoramos, victoriosa Santa Cruz. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. Al regreso de mi andar con mi carga de espadaña, el señor cura me espera y de agua bendita me baña. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. Soy ojero, espadañero y orgulloso yo me siento, con mi carga a mis espaldas, feliz, bendecido y contento. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. De Terán y San José, una sola devoción, por eso con mucho gusto yo les canto esta canción. Soy ojero, el espadañero, y en la feria de mi pueblo a la Santa Cruz venero. Ya me voy, ya me despido, no me verán por un tiempo, pero sí les aseguro que el año que viene vuelvo.